Buenas tardes. Vamos a reanudar la actividad que empezamos ayer en su primera etapa. En esta ocasión va a encargarse de una conferencia el doctor Gabriel Baltodano de nuestra Escuela de Literatura. Y esta vez su charla la ha titulado La mujer en la poesía jocosa y satírica del siglo XIX. El caso centroamericano. Les recuerdo, para las personas que nos honraron con atendernos ayer y para las personas que en su momento vuelvan a ver este vídeo en el futuro, que esto corresponde a un proyecto global, un proyecto de investigación titulado Poesía jocosa, didáctica y satírica en Centroamérica, que ha desarrollado un equipo de investigación de la Escuela de Literatura durante este año 2021 y que vamos a continuar durante el próximo año 2022, auspiciado, por supuesto, por la Universidad Nacional, por la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Facultad de Filosofía y Letras. El coloquio terminará hoy en su etapa de exposición, que idealmente pues esperamos que también promueva o propicie el diálogo de parte de ustedes como asistentes. Voy a hacer algunas referencias, no solamente para el presente, sino para que quede como documento grabado, una presentación del expositor, de nuestro expositor de esta tarde de hoy, miércoles. El profesor Gabriel Baltodano Román es el coordinador general del programa en estudios de literaturas regionales de la Universidad Nacional y director académico de la maestría en estudios de cultura centroamericana, actualmente adscrito a la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, ambos, por supuesto, como lo he dicho, de la Universidad Nacional, aquí en la ciudad de Heredia, Costa Rica. En ella ejerce desde hace muchos años la docencia y sobre todo una intensa actividad en el campo de la investigación. Cuenta con un doctorado en estudios de la sociedad y la cultura. Ha sido invitado a congresos de su especialidad, con ponencias y en coloquios efectuados en México, en Colombia, en Alemania y muy recientemente en Noruega. Además de numerosos artículos publicados en revistas académicas especializadas, tiene a su haber el estudio y recopilación antológica Poesía de Humor e Ingenio en Costa Rica, publicado en el 2013, y 2 años después aparece su libro Sistema Literario y Formas Menores, de 2015. Además, tiene en preparación otros estudios resultantes de su actividad como investigador. El doctor Baltodano ha promovido, ha organizado, ha coordinado numerosas actividades de difusión, ha promovido encuentros y coloquios, mesas redondas y seminarios auspiciados por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Los dejo entonces con el doctor Baltodano. Buenas tardes, muchas gracias a don Carlos Francisco Monge. Bueno, como les hemos dicho en estas sesiones, el espíritu del coloquio básicamente se refiere o tiene que ver con la presentación de algunos de los avances de investigación que se enmarcan en un proyecto que estamos desarrollando entre 2021 y 2022. Ese proyecto se titula Poesía jocosa, didáctica y satírica en Centroamérica. Y es un proyecto que cuenta con el auspicio de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje y que se gesta en el marco de 2 programas específicos, la maestría en estudios de cultura centroamericana y el programa de estudios en literaturas regionales. Esos son, digamos, los sustentos o los ámbitos de desarrollo de esta actividad. Bueno, si me lo permiten, para hacer más organizada o más ordenada la exposición,
me gustaría utilizar un vídeo, una presentación con la cual quizás podamos aprovechar mejor el espacio, que siempre es limitado, el tiempo que siempre es limitado. Entonces voy a compartir la pantalla y me voy a referir a algunas de las cuestiones que están planteadas aquí. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, entonces les decía, este es un coloquio que tiene como propósito, como finalidad, ir planteando o proponiendo algunos de los desarrollos de la investigación que tenemos entre manos durante 2021 y 2022. En particular, a mí me gustaría referirme hoy a un tema que es fundamental en el humor, en la risa del siglo XIX. Y ese tema, o dicho con más propiedad, esa figura es justamente el sujeto femenino, ¿no? La mujer. Digamos que ahí es donde vamos hoy a plantear un recorrido. Incluso esa figura nos puede servir como un punto de partida para organizar la exposición. Ayer don Carlos se refirió a 4 momentos de desarrollo de la literatura didáctica, de la poesía didáctica en Centroamérica. Yo hoy me podría referir también ya no a momentos ni a autores, sino que me podría referir a imaginarios a propósito de la mujer, imaginarios jocosos, satíricos, que tienen que ver con la representación de la mujer en la sociedad del siglo XIX. Básicamente de eso se trata, ¿no? Ese es un poco el tema de fondo, el panorama que nos proponemos hacer hoy, ¿no? Dicho eso, podríamos un poco organizar la exposición a partir de esas figuras fundamentales. Y un poco eso es lo que voy a procurar hacer en este recorrido, ¿no? Me gustaría hablar sobre la casada perfecta, me gustaría hablar sobre la coqueta, sobre el ángel del hogar, y también sobre la Mari Sabidilla, ¿no? Que es un personaje muy interesante en la poesía satírica del siglo XIX. Bueno, quizás convenga iniciar por aquí, ¿no? Revisar un poco la noción misma de risa misógina, ¿no? ¿A qué nos vamos a referir cuando utilicemos este término, risa misógina, ¿no? Bueno, en primer lugar, habría que decir que la risa, como concepto, ha sido el término empleado con más frecuencia en la tradición académica hispanohablante para referirse a los estudios sobre el humor, sobre la literatura humorística, ¿no? En lengua inglesa se suele utilizar justamente ese término humor para referirse a muchas manifestaciones. En este caso particular, estamos pensando eh, en un tipo de literatura o en una literatura que aborda unos ciertos temas desde una cierta modalidad discursiva, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a denominar risa en adelante, ¿no? Cuando pensamos en risa misógina, yo me estoy concentrando, voy a hacer hincapié en poesía jocosa y satírica que trata acerca de la mujer. Y aquí yo creo que podemos tener 2 tesis de partida, ¿no? O incluso 3, una más que no he puesto aquí, pero que les voy a plantear, ¿no? La primera tesis que yo les propongo acerca de la risa misógina es que la risa misógina, en el fondo, lo que hace en el siglo XIX es poner de manifiesto el malestar, la inquietud que produce la paulatina modernización de las sociedades centroamericanas. Entonces, conforme las sociedades centroamericanas son sometidas a procesos de modernización, la risa se va a convertir cada vez más en un discurso fundamental. Y ese discurso no necesariamente tiene que ver solo con reacciones a la modernidad, no siempre es un discurso de índole conservadora, sino que es un discurso que trata de mantener un equilibrio entre las tensiones de la modernidad y las tradiciones. Es un discurso que resuelve las tensiones entre esos 2 mundos, ¿no? O entre esas 2 formas de comprender la realidad. La segunda tesis que yo les propongo es que me parece que habría que considerar a la risa misógina o a la sátira misógina como
una manifestación tan importante como otras dos formas de sátira que ya han sido muy comentadas: la sátira política y un antecedente suyo, la sátira religiosa. Conocemos estudios, existen bastantes estudios importantes acerca del papel de la sátira política, la sátira religiosa en Hispanoamérica. Pero sobre la sátira misógina suele haber un poco menos, ¿no? Y lo importante aquí es que las tres son fundamentales, ¿no? Incluso podríamos decir que la tercera, que es muy propia del siglo XIX, aunque no es exclusivo de él, es una manifestación de esa nueva crisis que se percibe por doquier y que tiene que ver con la emergencia histórica del sujeto femenino moderno, ¿no? Tras la Revolución Francesa, eh, el papel de la mujer se va a redefinir paulatinamente. Y en las sociedades del siglo XIX, el debate sobre la diferencia sexual es un debate fundamental que atraviesa toda la centuria, ¿no? Entonces, la sátira contra las mujeres es un hecho fundamental y además podríamos decir que es un hecho transversal a la ideología. Tanto los liberales como los conservadores y los intelectuales de posición mixta o que se mueven entre estos extremos, todos ellos van a recurrir con frecuencia a la sátira misógina para manifestar sus inquietudes respecto de esos cambios sociales, ¿no? Por eso yo les podría decir que a diferencia de la sátira política o de la sátira religiosa, que suelen estar marcadas por filiaciones partidarias o sectarias, en el caso de la sátira contra las mujeres, lo que vamos a encontrar es una especie de sensibilidad extendida, ¿no? Una sensibilidad que es común a aquellos que incluso en lo político, en lo ideológico, en lo religioso, en lo moral, se encuentran en polos opuestos, ¿no? Eh, entonces ese hecho me parece fundamental. Y la tercera tesis que yo les propongo para iniciar esta exposición consiste en lo siguiente. Me parece que es necesario recordar que la poesía jocosa y satírica sobre las mujeres suele moverse entre dos extremos que en principio pueden resultar distintos, incluso antagónicos, pero que en realidad no lo son, ¿verdad? En realidad son dos expresiones, dos manifestaciones de algo muy semejante, de algo similar, ¿no? ¿A qué me refiero? Podemos encontrar poesía de humor en la que se idealiza a las mujeres y podemos encontrar poesía de humor y de ingenio en la que se ataca a las mujeres. Entonces, no hay diferencia eh, de fondo entre esos dos extremos, entre la idealización y el ataque. Son solo dos recursos que cambian de conformidad con ciertos manejos e incluso a veces dentro del sistema literario de conformidad con la transformación de ciertos ideales poéticos. Pero en el sentido estricto no son formas distintas, no son formas opuestas. Realmente se trata de formas complementarias. Eso es muy importante señalarlo en este punto. Muy bien. Quizás para ilustrar con más claridad a qué se atiene esta definición de risa misógena decimonónica, quizás podríamos pensar en unos 6 asuntos o cuestiones que la poesía recoge una y otra vez y que suelen ser utilizadas para acreditar y naturalizar la diferencia entre los sexos, ¿no? Me parece que se pueden definir grosso modo de esta forma, ¿no? Primero, es muy importante la ontología de lo femenino. Entonces, todas las reflexiones, discusiones, todos los chistes, ¿no? Todos los textos de ingenio que se refieren a la naturaleza de la mujer, a la presencia del sentimiento como un elemento definitorio de lo femenino y en algunos casos a la definición de ese sujeto o de ese individuo a partir del régimen de ciudadanía, ¿no? De su participación o exclusión de la vida política y de la vida social de una comunidad determinada en un momento histórico particular. En segundo lugar, me parece que está asociado a la visión particular de el objetivo, el propósito, la misión misma de la mujer, ¿no? Y entonces aquí hay una serie de debates
acerca de la misión, perdón, biológica de la mujer, ¿no? Si su mayor propósito consiste en la preservación de la especie, ¿no? Recuerden que el siglo XIX también es el siglo del positivismo, la influencia de Darwin, de Spencer, en el campo de la biología es fundamental, pero también la influencia de Comte, ¿no? Desde una perspectiva sociológica, histórica, ¿no? De las sociedades. Eh, Se puede discutir también la misión moral de la mujer, ¿no? Si la mujer está allí para perfeccionar al hombre, para complementarlo, porque le da la sensibilidad que es una de las carencias en esas definiciones tradicionales de lo masculino, ¿no? ¿Cuál sería la misión social? ¿Cuál es el papel de la mujer, verdad? Sobre todo en sociedades burguesas o sociedades oligárquicas como las nuestras, donde se va planteando una función particular para las mujeres que tiene que ver con la adecuada crianza de los niños, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el papel antropológico de la mujer, ¿no? ¿Cuál es su lugar en la historia de la civilización? Que eso también interesa mucho al siglo XIX, porque el siglo XIX, a la vez que desarrolla las ciencias experimentales y naturales, también es el gran siglo de la historia, ¿no? Y de la sociología. Así que hay preguntas sobre el papel que han tenido las mujeres en las sociedades primitivas, antiguas, todo esto, ¿no? Eh, un poco, digamos, ahí el fondo, ¿no? El tercer eje tiene que ver con la convivencia cotidiana de los géneros, entonces todo lo que toca prácticas amorosas, el cortejo, el mercado matrimonial, que es un tema fundamental en la poesía decimonónica y en particular en la poesía de humor e ingenio centroamericana. El cuarto eje tiene que ver con la familia, el tema de la tutela masculina, ¿no? Si las mujeres son seres inferiores que requieren una guía, una orientación por parte de sus padres, sus maridos, para poder sobrevivir en aquel mundo, ¿no? El tema de la honra, que es un tema que permanece, ¿verdad? Que se va modificando, pero que permanece también en el siglo XIX. El tema de la propiedad, que es fundamental y que va a despertar algunas de las primeras reflexiones feministas, ¿verdad? En este periodo. El tema de la heredad, el acceso a la herencia y la transmisión de la propiedad, y el tema de la ideología de la domesticidad, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la construcción de la esfera privada, ¿no? De la vida privada. El quinto eje tiene que ver con la mutabilidad de las costumbres, que es un tema que determina el siglo XIX, porque el siglo XIX está viviendo un tremendo vértigo, ¿no? Un proceso de cambio muy intenso y con mucha frecuencia se plantea cómo las costumbres vienen a corromper la moral tradicional y en alguna forma a modificar no solo los modos de vida, sino algunos ejes o fundamentos con los cuales esa vida se ha desarrollado a lo largo de siglos, ¿no? Es muy importante el tema de la moda asociado con esto y también la influencia de la vida moderna, sobre todo el tema de la vida confortable, ¿no? De la comodidad, que es una cuestión que inquieta moralmente a muchos intelectuales, ¿no? Y el último tema que yo les propondría, que es un tema que tiene que ver con esa transformación de las sociedades, ¿verdad? Donde el ascenso de las mujeres es irrefrenable, ¿no? Y en cierto punto se empieza a debatir sobre el papel de la educación femenina, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde esa formación puede ser estrictamente una formación instrumental, una formación para que las madres sepan cómo cuidar mejor de sus hijos y de su familia? Y en algunos casos excepcionales, para que las mujeres atiendan nichos profesionales que están asociados con esa definición de su naturaleza, ¿no? Entonces, el ejercicio, por ejemplo, el magisterio, ¿no? La formación de maestras, porque son tareas inherentes a quienes cuidan de los niños, ¿no? Eso es un poco, digamos, la tesis general, ¿no? Y bueno, algunos adelantados que proponen una educación en todo similar, semejante a la que los hombres reciben. Pero bueno, eso es una posición, desde luego, menos aceptada con frecuencia. Eh, ¿Por qué es importante estudiar la risa misógina? Bueno, porque la risa misógina es una de esas materias que nos informa muy bien acerca de lo que ocurría en el mundo del siglo XIX, ¿no? Nos permite entender cómo funcionaba la diferencia de los sexos, cómo se estaba transformando el orden social, cómo chocaban los ideales de civilización y de modernidad con las tradiciones, ¿no? Con las costumbres, con los hábitos
de una determinada región como la centroamericana, ¿no? Además, es muy importante recordar que el tema del comportamiento social de la mujer no solo era algo que le interesaba a los filósofos, muchos filósofos en Europa se involucran en esto, ¿no? Schopenhauer, Kant, Fichte, son muchísimos, ¿no? Los filósofos que participan del debate sobre la diferencia sexual. Y desde luego que se publican numerosos tratados morales, aparecen los manuales de urbanidad, ¿no? Todo esto con el propósito de regular el comportamiento femenino. Pero también hay que recordar que a la par de todo esto, el tema era frecuente en las obras literarias y en algo que a mí me interesa mucho y que creo que complementa lo que ayer presentaba el profesor Monge, ¿no? Y es que el humor eh, tiene un lugar muy importante en la prensa, porque los periódicos son el gran motor de la cultura letrada decimonónica, sobre todo en Centroamérica, donde las limitaciones de la imprenta son importantes, donde la cultura del libro está apenas germinando, y allí los periódicos se van a encargar de desarrollar los grandes debates de la opinión pública, ¿no? Los periódicos son además grandes proyectos civilizadores, ¿no? Entonces, muchas veces los poemas de humor lo que hacen es sazonar las controversias serias de los periódicos, ¿no? Entonces, mientras los moralistas, los pensadores están reflexionando sobre la mujer, pues también los humoristas hacen lo suyo a la par. Y puede ser, yo no les diría que esto es más que una hipótesis, pero me parece que es plausible, ¿no? Puede ser que al final fuera más determinante, más influyente el humor de estos chistes, ¿no? Porque el humor siempre tiene la ventaja de que tiene ya ganado una parte del acceso al público, ¿no? No sé si los lectores de aquel momento todos leían las discusiones morales, pero seguramente sí que todos leían las décimas, las coplas, las letrillas, los poemas satíricos que se publicaban. Primero, porque eran más breves y segundo, porque eran más amenos, ¿no? Entonces, puede ser que el humor, eh, como suelen decir algunos teóricos, haya sido un importante catalizador de las relaciones sociales. Y bueno, a pesar de todo esto, existe poca investigación, sobre todo en el medio académico centroamericano, hay poca investigación sobre el tema. Eso se puede deber a que la crítica normalmente opera con dicotomías y hay algunas de estos binarismos que han determinado el desarrollo de la crítica cultural. Por ejemplo, muy claro, ¿no? La distinción entre serio y cómico, ¿no? Entonces nos parece que el siglo XIX es una época donde se debate la identidad nacional, la conformación de las repúblicas y que todo esto es un tema solemne, serio, que solo puede ser abordado desde un discurso estructurado, filosófico, político, ensayístico, ¿no? Y dejamos por fuera todo lo que tenga que ver con un discurso cómico, un discurso humorístico, ¿no? También se nos suele plantear que los grandes temas tienen que ver con lo nacional. Y muchas veces el humor de los periódicos es más cosmopolita, ¿no? Y aquí yo creo que hay que aprovechar para plantearse o replantearse esa tesis por la cual el espíritu cosmopolita llega a Centroamérica o en general hasta a Hispanoamérica hasta finales del siglo XIX con el modernismo. Yo creo que eso hay que revisarlo porque estas discusiones sobre la moda, sobre la vida cómoda, son discusiones cosmopolitas y son discusiones que están presentes en los semanarios humorísticos desde el primer tercio del siglo XIX y en casos como el costarricense desde mediados del siglo XIX, ¿no? Van apareciendo allí y sobre todo aparecen en el último tercio del siglo XIX, ¿no? Así que puede que sean incluso una especie de prepolémica acerca del cosmopolitismo y la influencia de los modos de vida extranjerizantes en un contexto como el nuestro, ¿no? Lo otro que se suele tener como una cortapisa es esta distinción entre progresismo y continuismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que se nos dice es que la cultura del siglo XIX, su médula tiene que ver con el cambio y que todas aquellas fuerzas que se resisten al cambio son menores, ¿no? Entonces, desechamos con alguna frecuencia al conservadurismo, ¿no? Y el humor muchas veces está determinado por ese espíritu conservadurista, por ese espíritu continuista, ¿no? Entonces, todo esto influye de distintas maneras, ¿no? Bueno, a esto me voy a referir brevemente porque no es el tema de fondo, pero bueno, es importante recordar que el siglo XIX, como consecuencia de la destrucción del antiguo régimen a finales del siglo XVIII y de la Revolución Francesa misma, el siglo XIX
es un periodo de emergencia del sujeto femenino moderno, ¿no? Recuerden ustedes que en la Declaración de 1789 ya se plantea la igualdad de los hombres, ¿no? En la acepción amplia, ¿no? De todos los seres humanos. Y desde luego que eso muy pronto va a traer reacciones, ¿no? Recuerden ustedes la forma en que Olimpia de Gauges va a leer solo 2 años después esa declaración y va a plantear la Declaración de los Derechos de la Mujer, ¿no? Recuerden también cómo el Marqués de Condorcet eh, se va a referir ya en 1790 a la admisión de la mujer en el régimen de ciudadanía, ¿no? Y en el contexto angloparlante, Mary Wollstonecraft eh, va a hablar ya o va a escribir un tratado sobre los derechos de la mujer en 1792. Así que el final del siglo XVIII ya trae implícito toda esa transformación, ¿no? Recuerden que en 1791 se reconoce que las mujeres tienen condiciones mentales iguales a las de los hombres y entonces se establece la mayoría para ambos géneros a partir de aquel momento en Francia, ¿no? En 1792 se reconoce por primera vez en Francia la posibilidad de que las mujeres funjan como testigos en procesos judiciales, ¿no? Y esto quiere decir que por primera vez las mujeres van a tener reconocimiento social, se les va a admitir, se va a admitir sus experiencias y sus impresiones como un elemento que puede hablar sobre la realidad de unos hechos, ¿no? Y eso es un paso fundamental en esa transformación social, ¿no? Entonces hay que tenerlo esto muy, pero muy, muy presente, ¿no? Ahora, hay que agregar las condiciones propias de nuestra cultura, ¿no? O de nuestras culturas. Vamos a ver, en Centroamérica y en general en Hispanoamérica, todos estos cambios y las noticias de estos cambios van a ser entendidas como las señales inequívocas de una profunda crisis, ¿no? Y lo que pasa es que tanto los intelectuales progresistas como los tradicionalistas y aquellos que se mueven entre estos dos extremos, todos van a tratar de realizar ideas filosóficas, políticas, estéticas, literarias, podríamos decir, que sirvan para contener y encauzar aquello que ellos entienden como una profunda crisis, ¿no? Entonces esa es la gran preocupación de los intelectuales, qué hacer con todos estos cambios y qué hacer con la transformación de la sociedad, ¿no? Y esto va desde posturas diametralmente opuestas, ¿no? Hasta lo más común, una especie de síntesis de posturas abigarradas y no solo antagónicas, ¿no? También recuerden que es muy importante en el siglo XIX la forma en que las representaciones, en particular las representaciones literarias, van a servir para preservar, difundir, consolidar determinados códigos de conducta, ¿no? Y entonces aquí el registro de personajes, de tipos es fundamental. La literatura costumbrista es una literatura de tipos, pero también lo es la risa misógina, ¿no? Por eso yo les decía que podríamos hacer una historia de la poesía jocosa y satírica sobre la mujer en el siglo XIX a partir de unas 4 o 5 figuras, ¿no? La Marisabidilla, la coqueta, el ángel del hogar, la perfecta casada, son figuras típicas que sirven para explicar determinadas tesis acerca de esa crisis social, ¿no? Y les digo de nuevo, ¿no? Aunque uno podría pensar que las posturas de los intelectuales centroamericanos iban de diferentes extremos, lo cierto es que con frecuencia, a pesar de todas sus diferencias políticas, ideológicas, con frecuencia los intelectuales, los letrados centroamericanos comparten un diagnóstico sobre la diferencia sexual y la cuestión femenina. Es muy interesante, ¿no? La visión patriarcal los une, los cohesiona en sus planteamientos, a pesar de todas las diferencias que puedan darse en otros ejes, ¿no? Y por eso el género puede ser muy revelador como categoría de análisis, ¿no? Bueno, volviendo un poco sobre esta necesidad de plantearnos una modernidad singular que explique lo que ocurre en Centroamérica, es muy importante pensar en cómo nuestra sociedad, para lo que nos corresponde hoy mismo explicar, el tema de la mujer, suele hacer confluir visiones que en muchos lugares, o sobre todo en naciones europeas, en Occidente, serían visiones eh,
no solo distintas, sino que corresponden con fases particulares del desarrollo histórico, ¿no? Entonces, aquí van a quedar ciertas cosas que son propias de la vida colonial, pero que van a ser fundamentales también durante el siglo XIX. Les hablo, por ejemplo, del influjo del catolicismo y de ciertas estructuras económicas y sociales que se heredan de la época colonial, ¿no? En el último tercio del siglo XIX, los procesos de modernización se intensifican y entonces allí lo que va a ocurrir es que esos resabios eh, de la vida colonial se van transformando, se van adecuando, se van adaptando a las estructuras de la vida moderna, ¿no? Digamos que uno podría percibir ahí un proceso de ajuste, reacomodo, ¿no? Por eso, el sistema cultural en el cual se enmarca esta poesía es un sistema cultural específico, particular, que no conviene homologar con lo visto en otras naciones americanas o europeas, ¿no? Nosotros podríamos decir que el sistema cultural centroamericano, si es posible describir tal categoría, está determinado cuando menos por dos grandes influencias, ¿no? La herencia colonial y la influencia típicamente moderna, ¿no? De la herencia colonial va a ser muy importante el modelo mariano, ¿no? En lo que toca la representación de la mujer. De ahí viene todo este ideario, ¿no? Sobre la espiritualización de la mujer y sobre la perfecta casada, entendida como una mujer virtuosa, fiel, abnegada y obediente, ¿no? Además, es muy importante las reglas primarias de la economía precapitalista, esto que llamamos aquí la conservación de bienes. Recuerden que aquí hay una clave, ¿no? Eh, en el mundo hispánico tradicional, que nos viene a nosotros a través de la vida colonial, existe una tesis que es recurrente, ¿no? Y esta tesis consiste en creer que los hombres son los agentes que producen riqueza o producen, pongámoslo en estos términos, bienes. Pueden ser bienes materiales, pero también pueden ser bienes simbólicos, ¿no? Entonces un hombre se gana el reconocimiento social, un hombre goza de prestigio, goza de honra, pero también ha acumulado una hacienda. Y a las mujeres, a sus esposas, lo que les corresponde en ese mundo y en ese sistema es conservar esos bienes, ¿no? Las mujeres deben administrar bien el hogar, no deben ser despilfarradoras, porque así se garantiza el buen estado, digámoslo de esta forma un poco moderna, el buen estado de la hacienda familiar, ¿no? Eso lo garantiza, ¿no? Pero también la casada perfecta eh, tiene que ser capaz de preservar los bienes simbólicos asociados a su esposo y la familia, ¿no? Entonces tiene que ser capaz de preservar el buen nombre de la familia, tiene que ser capaz de preservar eh, la honra familiar, ¿no? No solo está en juego la hacienda, sino el conjunto de los bienes que ese hombre ha generado, ¿no? Por otro lado, es muy importante la influencia moderna y entonces en la influencia moderna yo les señalaría cuando menos tres ejes que me parece que pueden ayudarnos a comprender o explicar mejor estos procesos, ¿no? En primer lugar, habría que establecer que el mundo moderno, el modelo moderno de vida, suele ser paradójico, ¿no? Y entonces hay dos figuras que lo expresan muy bien, ¿no? En la tradición victoriana o en la literatura victoriana se suele hablar del ángel del hogar, ¿no? Que es esta mujer abnegada, dedicada al cuidado de la familia, a la crianza de los niños y que además se encarga de no solo de obedecer a su marido, sino de hacerlo lucir bien en una sociedad burguesa, ¿no? Pero por otro lado está también la coqueta y entonces estas no son dos clases de dos tipos opuestos, sino que son intercambiables, ¿no? El ángel del hogar a veces tiene que ser también una coqueta, ¿no? Digamos que la buena casadera, la joven casadera, en una sociedad burguesa tiene que ser encantadora, tiene que lucir los atributos de su condición de clase, tiene que ser atractiva, incluso tiene que jugar en una sociedad que está marcada por el imaginario romántico con la belleza aumentada por la carne y por la sensualidad. Tiene que moverse entre esos dos extremos, ¿no? Eh, Así que no son dos mujeres,
ni siquiera dos mujeres opuestas, sino que son dos ideas de mujer intercambiables. Y claro, aquí lo que uno puede ver es una cierta, ya no solo paradoja de la modernidad, sino una especie de esquizofrenia del patriarcado, ¿no? En el sentido de que se demanda a las mujeres ser dos y dos opuestos al mismo tiempo, ¿no? El otro eje que es también muy importante es el aburguesamiento de las oligarquías en nuestro contexto y de la sociedad. Entonces, toda esta aparición de la dama y la oportunista que tienen que ver con las élites, ¿no? Por un lado, pero también con el ascenso social por el otro, tiene que ver también con la distinción entre espacios público y privado, ¿no? Y lo tercero, como les decía, es que conforme la mujer accede a la educación, entonces aparece esta idea de la señora instruida versus la Mari Sabidilla, ¿no? La señora instruida, grosso modo, es aquella mujer que se ha preparado para cumplir bien con su función social, ¿no? Entonces, a las madres del siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, se les enseña sobre los avances de la higiene para que puedan cuidar mejor de su familia, ¿no? Entonces hay una educación instrumental que convierte a esas mujeres en sujetos de conocimiento, pero es un conocimiento mediatizado y definido para un ámbito específico, ¿no? Para una esfera de producción específica. Por otro lado, hay mujeres que empiezan a ocupar posiciones y espacios culturales que les habían sido negados. Entonces, de pronto podemos encontrar mujeres que escriben, ¿no? Y estas son aquellas de las cuales se ríen bajo la figura de la Mari Sabidilla, ¿no? Porque son estas mujeres que según el humor de la época quieren hacerse pasar por conocedoras, por instruidas, quieren ocupar los lugares, las posiciones de los hombres, y eso siempre es objeto de escarnio, ¿no? Es llevado al ridículo, ¿no? Bueno, muy bien. Eh, bueno, voy a empezar aquí ya con el tema estrictamente literario, ¿no? Y me parece que la clave está en hablar sobre algunos autores. Les voy a decir que algunos son figuras canónicas de la literatura centroamericana, pero también hay otros que a mí me interesa mucho, que son incluso anónimos, ¿no? Que firmaban con seudónimos en los periódicos del siglo XIX, porque me parece que en esa suma de figuras tan distintas vamos a ver cómo se desarrolla este discurso general, ¿no? Entonces, me gustaría empezar hablando de Antonio José de Irizarry, ¿no? Este escritor que muchos críticos catalogan como un autor chileno, pero que también nosotros sabemos que es un autor de origen centroamericano, que tuvo, digamos, una vida muy interesante, ¿no? Una vida llena de misiones fundamentales, ¿no? A mí me gustaría volver sobre uno de los volúmenes que él publicó, ¿no? En 1867, cuando él era ministro plenipotenciario de Guatemala en Estados Unidos, allí en la ciudad de Nueva York. Él publicó este libro eh, y recogió muchas de las epístolas, fábulas, letrillas, epigramas que había publicado a lo largo de varias décadas, ¿no? Sobre todo en periódicos chilenos, colombianos, guatemaltecos y demás. Hay un poema de Irizarry que se titula Imprecación a la libertad desordenada, y aquí me parece que podemos encontrar un buen ejemplo de algo que me interesa explicar, ¿no? Eh, este poema fue publicado en un periódico que el propio Irizarry fundó en 1845, cuando recién había llegado a Bogotá, y este periódico se titulaba Nosotros, Orden y Progreso, ¿no? En esas dicotomías de la historia, ¿no? De la crítica cultural, se suele considerar este periódico como un periódico conservador, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que esto de conservadores y liberales pintados así como categorías fijas o como compartimentos estancos no existió, ¿no? Como tal. Irizarry fundó ese periódico con el propósito de eh, defender, hacer campaña a favor de Tomás Cipriano de Mosquera, ¿no? Que era en aquel momento el gobernante, ¿no? Y que era un gobernante, pues sí, de una ascendiente conservadora, ¿no? ¿Y de quién lo quería defender? Bueno, lo quería defender de Alfonso Acevedo, que había sido su secretario, ¿no? Pero que luego se había apartado y había convenido con los liberales para
para confrontar, ¿no? a Cipriano de Mosquera, ¿no? Entonces, este señor Alfonso de Acevedo crea un periódico titulado Libertad y Orden, que es el periódico de los grupos liberales, el principal periódico de los grupos liberales, ¿no? Y entonces aquí se presentan sátiras, ensayos, artículos en contra del gobierno del momento, ¿no? Entonces, Irizarry escribe el poema justamente para burlarse un poco, ¿no? de las licencias excesivas que, según su juicio, demandaban los progresistas, ¿no? Ahora, ustedes dirán, bueno, muy bien, es una discusión, un debate, una controversia política. Pues sí, pero es muy interesante porque aunque el poema no trata sobre las mujeres, toda la discusión va a girar en torno a lo femenino, ¿no? Lo femenino o la mujer misma va a ser el rasero con el cual se va a explicar la diferencia entre conservadurismo y liberalismo, pero a su vez, y más importante todavía, los excesos del progresismo en su relación con el mundo de las tradiciones, ¿no? Bueno, el asunto es que en este poema, cuando el hablante se refiere al liberalismo social, a toda esta idea de la emancipación, ¿no? de las personas, de la búsqueda de la felicidad, de la emancipación incluso de las mujeres, entonces cuando se reprocha toda esta doctrina, el hablante dice que la libertad se ha convertido en esto, ¿no? Y esto es una cita textual, una diosa infernal de impúdicas rameras, de esposas libertinas, de bandidos, de holgazanes, tramposos y fallidos, ¿no? Entonces vean ustedes que de seis figuras con las cuales se asocia el liberalismo social, dos corresponden con mujeres, ¿no? Esa doctrina del liberalismo social produce rameras impúdicas y esposas libertinas, ¿no? Esa es la tesis de fondo. Entonces, yo creo que esto nos puede llevar a plantear que existe en esa discusión entre modernidad, liberalismo y tradiciones un núcleo fundamental, que es el núcleo de la moral femenina, ¿no? Es allí donde se va a discutir en el plano de lo simbólico esa degradación que supone el proyecto liberal, ¿no? Porque el proyecto liberal, el combate del proyecto liberal, Irizarry lo acomete no solo como una empresa de refutación política, sino más importante como una empresa de refutación moral y además con una tesis que es muy atractiva, ¿no? para el pensamiento tradicionalista, y es que el liberalismo es ajeno, es exógeno a la identidad centroamericana o a la identidad hispanoamericana, ¿no? Eh, ¿Por qué es exógeno? Porque el liberalismo, la libertad desordenada, corrompe la vieja moral cristiana y por lo tanto es contraria a la identidad de los pueblos regionales, ¿no? A esa austeridad, a esa forma de vida impuesta por las duras condiciones de la colonia. Vean ustedes cómo cierra el poema, ¿no? Cuando él va describiendo esa libertad desordenada que defienden los liberales, él dice, bueno, no es algo que sea atractivo para los grupos más honrados, más honestos, ¿no? Y entonces dice esto, mas no te invoca, le está hablando a la libertad desordenada, ¿no? Al liberalismo social, a la doctrina del liberalismo social. Mas no te invoca, no, la gente pía, la que detesta fraternal querella, la honesta, pura, tímida doncella, ni la matrona que su prole cría. Entonces, claro, la doncella y la matrona son el refugio de los más importantes valores de la sociedad tradicional. Es en estas dos mujeres prototípicas en las que Irizarry cifra la defensa de la moral y de la identidad regional, ¿no? O regionales. Es aquí donde están, ¿no? Y la libertad es una cosa de impúdicas rameras, de esposas deshonestas, de gente impía que sí ansía una fraternal querella, ¿no? Que está dispuesta incluso a llevarnos a una guerra civil, ¿no? Una desintegración. Esta tesis es muy interesante, ¿no? Porque recuerden que Irizarry vuelve a ella con mucha frecuencia, ¿verdad? En un libro suyo fundamental, El cristiano errante, ¿no? Que es una suerte de autobiografía,
de la cual él planeó 6 tomos, pero solo se publicó parte del primero. En El Cristiano Errante, publicado en 1846, o escrito más bien hacia 1846, justamente en el mismo momento en que él se encuentra en Colombia, él vuelve sobre esta idea de que el reconocimiento de la religiosidad popular es un elemento integrador. Irizarry, que no era necesariamente un conservador al pie de la letra, hay que recordar que él fue un defensor de la soberanía, incluso fue muy importante su participación en el proceso para que el gobierno de Estados Unidos se apartara de William Walker, ¿no? Dejara de apoyar el filibusterismo, por lo menos en lo estrictamente económico, ¿no? Hay que recordar que Irizarry también fue un gran defensor del concepto de felicidad, ¿no? Es uno de los grandes filósofos de la felicidad en la región. Y además Irizarry es uno de estos intelectuales que estuvo asociado con la negociación de empréstitos, ¿no? Y entonces él está asociado con esta idea de la futuridad de América, ¿no? Esta idea de que América se va a hacer a partir del progreso, ¿no? Del orden y el progreso, pero que ese orden y progreso pasan por la cohesión social, no por la fragmentación, por la confrontación, no por la guerra civil entre conservadores y liberales. Y claro, Irizarry era suficientemente conocedor de su época y de su sociedad como para plantearse la necesidad de reconocer al catolicismo como fundamento y germen de unas naciones modernas, ¿no? Entonces, Irizarry vuelve una y otra vez en El Cristiano Errante sobre la importancia de la religión como una forma integradora, ¿no? Como un elemento de cohesión social. Y aquí está, ¿no? Y esa cohesión social no la podemos ver sino reflejada profundamente en las mujeres, ¿no? Para él, la doncella y la matrona son las realizaciones de esa moral, ¿no? Y de ese ideario político, filosófico, ético. ¿Mm? Bueno, hay otros textos de Irizarry en los que él también se plantea el tema de la mujer, pero ya desde una perspectiva quizás menos profunda, ¿no? Pero que también es muy reveladora, ¿no? Entonces, hay algunos textos donde él habla sobre las mujeres contemporáneas, las mujeres modernas, que son mujeres seductoras, y entonces hay una especie eh, de reclamo por la pérdida de las virtudes tradicionales de la esposa ideal, ¿no? Entonces, en una de las letrillas, en la letrilla primera, se plantea esto, ¿no? Les voy a leer unos cuantos versos. Que yo quiera me propones a tu linda Rosalía, la que pasa todo el día asomada a sus balcones. Entonces, claro, aquí está hablando de esta coqueta, ¿no? Que se la pasa buscando un pretendiente, dedica el día entero a buscar un pretendiente, ¿no? Vean ustedes cómo la coqueta es la oposición o la figura alterna a la matrona y a la doncella, ¿no? Entonces aquí aparece, digamos, esta tesis, ¿no? Hay una gran desconfianza porque estas mujeres, en el fondo, han perdido el recato eh, y son un riesgo para la honra del marido, ¿no? Vean ustedes cómo sigue describiendo en la letrilla esto, ¿no? Vean ustedes, le preocupa también que son mujeres frívolas, que son despilfarradoras, ¿no? Y entonces en la tercera estrofa dice esto, que dé bailes y paseos y comidas y meriendas. Tito es el amigo, ¿no? Que le está pidiendo que conquiste a estas mujeres, ¿no? Y que dé bailes y paseos y comidas y meriendas. Tito, tú me recomiendas por ser de Emma los deseos, ¿no? Entonces, claro que él eh, sea condescendiente, que sea generoso con estas mujeres, porque así las va a seducir, ¿no? Las va a conquistar. Y entonces, claro, él dice, realmente no estoy, el hablante dice, no estoy interesado en acercarme a estas mujeres. Es más, sé que son sumamente peligrosas, ¿no? Y esto es un tema muy frecuente en el humor del siglo XIX, ¿no? Toda esta idea de las discusiones sobre el enamorado bisoño, ¿no? Estos jóvenes que están haciendo sus primeras armas en el amor y que por lo tanto están en riesgo porque desconocen las facultades, los talentos y las artimañas de las mujeres modernas, ¿no? Entonces hay toda una pedagogía moral masculina en estos poemas de humor sobre los cándidos, sobre los ingenuos, sobre los cornudos, ¿no? En muchos casos es interesante esto, también hay una especie de idealización casi hiperbólica. Yo a veces creo que el propio Irizarry ríe, ¿no? Porque se da cuenta de que su idealización es extrema, es una caricatura, ¿no?
Y entonces vuelve sobre un pasado más imaginado que real, donde se supone que prevalecía la moral castiza, la vida austera y modesta. Y por lo tanto, en ese tiempo mítico, las mujeres no sucumben a las tentaciones, ¿no? Son mujeres fuertes que resisten todo esto, ¿no? Otra vez la doncella y la matrona, ¿no? Vean ustedes en el remate de la letrilla lo que dice el poeta, ¿no? Los tiempos pasados eran cosa buena, mas estos presentes son malos de veras. Todas las muchachas con los mozos eran hurañas, esquivas, como hechas de piedra. Santas eran todas, juiciosas, discretas, hasta las que hacían vida callejera. Ven, esto es una de esas hipérboles, ¿no? De las cuales él incluso ríe, ¿no? Es un elemento de humor, ¿no? Eran las mujeres tan castas y honestas que aun siendo casadas morían doncellas. Esto contaba mi difunta abuela. Entonces ven ustedes, es ese tiempo que se opone al mundo moderno, ¿no? Y bueno, al final de la letrilla hay una alusión a un personaje, ¿verdad? De la tradición popular europea, ¿no? Juan Lanas, ¿no? Dice lo siguiente la letrilla, que tú quisieras tenerme convertido, así cierra, ¿no? Toda la letrilla que viene hablando con Tito sobre esta idea de conquistar mujeres coquetas, ¿no? Que tú quisieras tenerme convertido en un Juan Lanas porque gustas de las gentes que llamas de buena pasta. Es otra cosa, Luisilla, mucho más clara que el agua, ¿no? Entonces un poco esa denuncia de la coqueta, ¿no? Muy bien. Bueno, quedémonos con esta idea del Juan Lanas, ¿no? Me parece que es un personaje atractivo y que nos puede servir para explicar otras lógicas, otras dinámicas de la poesía misógina, ¿no? O de la risa misógina, ¿no? Recuerden, por favor, que Juan Lanas es un personaje de la tradición popular europea, pero desde luego que por la cultura hispánica llega a nosotros, ¿no? Entonces hay que recordar que en el siglo XIX Juan Lanas es transformado, es rehabilitado como personaje literario, ¿no? Es un personaje del folclore, de la literatura popular, pero en el siglo XIX pasa a la literatura culta, ¿no? Entonces recuerden, por ejemplo, que Francisco Camprodón publica en 1857 una zarzuela, estrena una zarzuela titulada Juan Lanas, ¿no? Un impresor catalán, José María Marés, publica coplas sobre Juan Lanas en 1858. Y luego los escritores modernistas vuelven sobre él, ¿verdad? Para transformarlo en una figura nueva, ¿no? Por ejemplo, Manuel Gutiérrez Nájera dedica un cuento que reescribe 3 veces a Juan Lana, ¿no? Se publica la primera de ella, la primera versión en 1880. Y José Asunción Silva le dedica un poema titulado Igualdad en 1912, ¿no? Que es una ironía sobre la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces usa a Juan Lanas como carácter, ¿no? Recuerden que Juan Lanas en la tradición popular es el hombre apocado, ¿no? Es el típico hombre apocado, del cual pueden hacer lo que quieran las personas, ¿no? Incluidas las mujeres. Pero el siglo XIX lo modifica, lo reconfigura, ¿no? Y entonces en el siglo XIX Juan Lanas es el hombre inútil y en particular es el cortejador bisoño, ¿no? El amante sin experiencia, el joven enamorado, ¿no? Y bueno, vamos a leer, si lo tienen a bien, este texto publicado en el periódico costarricense La Época de 12 de agosto de 1866. El poema se titula A Juana. Yo desde luego en todos los casos he actualizado la ortografía del poema para facilitar la lectura, ¿no? Te escribo, Juana mía, este soneto, porque tu amor me tiene consumido, porque la soltería me ha aburrido y estoy flaco de amor como esqueleto. Yo que soy mentecato y muy completo, dote tan apreciable en un marido, a más cuanto encontrar nunca he podido, más cándido que yo ningún sujeto. Ahora, si pienso en ti y en tu carita y en tu cuerpito lindo y currutaco, me cuento las costillas y me irrita no contármelas, Juana, por lo flaco, sino hallarlas completas, que no es grilla, sin encontrarte a ti como costilla. Entonces vean ustedes, ahí está el soneto, ¿no? Bueno, desde luego que no se habla expresamente de Juan Lana, ¿no? Pero bueno, desde luego que aquí hay un juego, ¿no? La amada es Juana, ¿no? Y por lo tanto, el amante es Juan, ¿no? Y desde luego que aquí estamos en presencia del hombre inútil, ¿no? Del enamorado
inexperto, del cándido, ¿no? Del hombre que está dispuesto a que las mujeres modernas lo engañen, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, mire, don Gabriel, ¿de dónde saca usted que Juana es una mujer moderna? Bueno, recuerden lo que dice Corominas sobre el adjetivo currutaca, o aquí de lindo cuerpo currutaco, ¿no? Recuerden que currutaca era una mujer rellena, una mujer gruesa, obesa incluso, pero que era linda, era atractiva, ¿no? Está asociado también con esto. Y la tercera acepción de currutaco es que la persona estaba a la moda, ¿no? Que era una persona, digamos, sometida a las costumbres, a las tendencias, a las inclinaciones actuales, ¿no? Entonces ahí está el juego, ¿no? Vean además que el poema está organizado a partir de la estructura del amor cortés, ¿no? De la lírica cortés, ¿verdad? Entonces vean ustedes que aquí ya hemos pasado por la etapa del visus, ¿no? Cuando el amado ve a la amada y se fascina con ella, y estamos en la segunda etapa de las cuatro posibles, que es la del pregador, ¿no? Aquí estamos en la confesión de amor, ¿no? Juan Lanas confiesa a su Juana el amor, ¿no? Y le advierte sobre los efectos que el mal de amores ha tenido sobre él, ¿no? Por eso es que este hombre eh, está flaco, ¿no? Está agotado, está deteriorado. Usa una palabra específica, está consumido, ¿no? Es lo que dice en el segundo verso, ¿no? Y además hay aquí otro juego, ¿no? Que es el del par paródico. Entonces, para un hombre flaco e ingenuo, tenemos una mujer rellena y astuta, ¿no? Entonces es como aquello de Sancho y el Quijote, es un par paródico típico, ¿no? Del humor carnavalesco. Lo tercero que es importante es que Juan es una especie de hombre adánico, ¿no? Y por lo tanto ingenuo. Y esta mujer pecaminosa que lo hace desear su cuerpo lindo, su cuerpito lindo, eh, es la Eva que lo ha llevado a la perdición, ¿no? Entonces, todos estos discursos están en juego en este poema, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo la poesía de humor e ingenio va construyendo fisiologías del soltero, del matrimonio y la coqueta. Recuerden que en 1829 Balzac había publicado su famosa Fisiología del matrimonio, que es un texto de humor de ingenio donde describe todos los males, ¿no? Del matrimonio y todas las formas en las que los hombres deben prepararse a percibirse para enfrentar a las mujeres modernas, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es una fisiología del soltero, del matrimonio, de la coqueta, ¿no? Se van poniendo aquí todas estas eh, realidades en juego, ¿no? Entonces se ponen de manifiesto las exigencias, las derivas modernas del patriarcado, la mecánica del deseo masculino, pero también la sátira de la coqueta. Yo creo que además va apareciendo aquí otro tema que es muy importante y es la definición de los principios simbólicos que definen el contorno del ideal femenino, ¿no? En una era subyugada por la sed de bienestar. Digámoslo de otra forma, ¿no? La coqueta, como personaje tipo, puede ser descrita como el límite exterior de la mujer honrada, es su principal antagonista, pero no necesariamente porque sean solo opuestas, sino porque son intercambiables, ¿no? Dicho de otra forma, mediante el motivo de la frivolidad, la imaginación literaria decimonónica caricaturizó la libertad de la mujer, ¿no? Facultad a la que definió como un grave peligro para la regambre, la honra y las heredades de la familia. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Este es un poema publicado en el Canal de Centroamérica en el año 1889. Y este poema alude al polizón, ¿verdad? El poema se titula A una dama con polizón. Recuerden que el polizón es una prenda, ¿no? Es una estructura que se utiliza debajo de la falda y que tiene como propósito reducir el contorno de la cintura y ampliar la silueta de las caderas, ¿no? Para hacer hincapié en determinados rasgos considerados típicamente femeninos o de la corporeidad femenina. Es muy interesante, ¿no? Porque aquí vamos a encontrar en 1889 un poema que ya habla en Centroamérica sobre el polizón y sobre la presencia del polizón y el uso del polizón por parte de las mujeres de la oligarquía, ¿no?
Pero bueno, es muy temprano. Recuerden que el polizón como prenda aparece en la década de 1880 y que la primera representación pictórica que tenemos de una mujer con polizón es el cuadro de Georges Seurat titulado Una tarde en la isla de la Grande Jetée, que es una pintura de 1886. Así que vean que solo 3 años después de la aparición de ese cuadro, parece que ya habían polizones en nuestras ciudades aldeanas, ¿no? Con lo cual vemos que la moda es una realidad absoluta, ¿no? En ese final del siglo XIX, ¿no? Bueno, podemos leer el poema porque es muy breve. Sublime, hermosa mujer, cómo el corazón palpita y cómo el alma se agita en cuanto la llega a ver. ¿Quién es capaz de creer que ese aire de distinción y ese andar y esa expresión y esas formas fementidas son hojas, hay desprendidas de encima de un polizón? Vean ustedes el adjetivo culto fementidas, ¿no? Que desde luego se refiere al engaño, ¿no? Al engaño del polizón, ¿verdad? El polizón nos hace ver una mujer, un cuerpo femenino que es seductor, pero que no es real, no es auténtico, ¿no? Bueno, hay 4 referentes de lectura, cuando menos en este poema, por lo menos 4 que yo he detectado, desde luego que ustedes mismos me podrían señalar algunos adicionales, ¿no? El primero es un recordado poema satírico de Jonathan Swift, que es uno de los grandes padres de la literatura de humor moderna, ¿no? Aquel poema titulado El tocador, ¿no? La Ladies' Dressing Room, publicado en 1732. Recuerden que Swift era amigo íntimo de Alexander Poe. Alexander Poe había publicado en 1702 un poema bellísimo titulado The Rape of the Lock, en el que aparece Belinda, una mujer bellísima, realizando una ceremonia de embellecimiento, ¿no? Bella por naturaleza, Belinda además se embellece en el tocador. Y claro, el tocador de Poe es una especie de altar, porque incluso quienes ayudan a maquillar, a aplicar el cosmético, los perfumes a Belinda son silfos, ¿no? Es una escena extraordinaria. Bueno, lo cierto es que en 1711 Swift había leído ese poema y había quedado fascinado, ¿no? Su imaginación quedó cautivada. Casi 20 años después, él va a escribir su versión del poema de Belinda. Lo que pasa es que lo va a hacer con humor, ¿no? Y entonces lo que ocurre en este poema, en el poema de Swift, en El tocador, es que Estefón, que está enamorado de Celia, un día de tantos aguarda durante varias horas a que su prometida se retoque, se prepare, se embellezca en el tocador, ¿no? Y entonces, ya agotado por la espera, Estefón comete un error gravísimo, ¿no? Comete un error gravísimo y es que entra en el vestidor. Y cuando entra en el vestidor descubre todos los potinges con los cuales Celia se hace ver bella, descubre la lencería sucia y descubre incluso los excrementos de Celia. Y a partir de entonces su imaginación de enamorado queda corrompida, ¿no? Eh, y por lo tanto el poema no es sino una especie de gran parodia de The Rape of the Lock, ¿no? Una parodia moderna, ¿no? Bueno, en El tocador el tema es el mismo, ¿no? En este poema tan recordado de Aiguals de Isco, ¿no? El poeta y político español, ¿no? Un poema de 1844 y que probablemente sea el texto por el cual nos llega al mundo hispánico ese imaginario del vestidor, ¿no? Aquí es Sinforosa, la mujer que con cosméticos, con perfumes, engaña a los hombres, ¿no? Luego, el otro material o referente de lectura, desde luego que es El estudiante de Salamanca de José de Espronceda, ¿no? Y ya les voy a decir por qué, al igual que con Las Memorias del Diablo de Zulé. Vamos a ver, empecemos por El estudiante de Salamanca. Recuerden ustedes que las 2 quintillas, los versos 268 al 277, el estudiante de Salamanca dicen esto, ¿no? Hojas del árbol caído, juguetes del verso son las ilusiones perdidas. Ay, son hojas desprendidas del árbol del corazón. El corazón sin amor, triste páramo cubierto con la lava del dolor, oscuro, inmenso desierto donde no nace una flor. Entonces, claro, aquí la que habla en estas 2 quintillas es Elvira,
quien ha sido engañada por don Félix de Montemar. Y entonces ella se queja del engaño, de las falsas promesas de amor, ¿no? Claro, el poema que les leí hace un momento, A una dama con polizón, es una parodia de estos versos, ¿no? Es una parodia de estos versos. Lo que ocurre es que ahí no es la enamorada que se queja de los engaños del seductor, sino que aquí es el cándido, el enamorado inexperto, que se queja de los engaños del polizón, ¿no? Ahí es donde está, digamos, la clave. Bueno, hace un momento vi a Dorde por aquí, entonces Dorde nos podrá luego echar una mano, pero el tópico de las hojas caídas es un tópico clásico que procede de la poesía griega y cuando menos ha tenido dos formas. La forma clásica, por la cual las hojas caídas representan a los hombres y familias que se pierden por causa de las guerras absurdas, ¿no? Si no recuerdo mal, esto está ya en la Ilíada, ¿no? Y luego la versión moderna del tópico tiene que ver con el fracaso de las esperanzas, tiene que ver con la llegada de la muerte, con el destino caprichoso, ¿no? Ese es un poco, digamos, el eje sobre el cual este texto se desarrolla con humor para decir que el polizón es el desengaño de las expectativas de los amantes, ¿no? Es el engaño de las expectativas de los hombres. Bueno, les decía que el otro texto fundamental que nos puede servir como referente de lectura es otro texto humorístico también, un folletín francés de Soulois titulado Las Memorias del Diablo, publicado en 1837. Lo que ocurre allí, si ustedes lo recuerdan, es que Louis C., el varón de Louis C., firma un pacto fáustico con el diablo, ¿no? Y entonces lo que él pide a cambio de su alma es que el diablo le revele todas las pasiones humanas. Y una de las pasiones que más le interesa a Luis C. Son las pasiones, tiene que ver con las pasiones amorosas, ¿no? Con lo erótico, ¿no? Y entonces aquí en estas dos citas habla el diablo, ¿no? Habla el diablo. Y aquí el tema del cual discute el diablo con Luis C., me parece a mí, es si existe el engaño, ¿no? Si estos hombres que se quejan del engaño de las mujeres modernas realmente son víctimas, ¿no? O si lo que pasa es que tienen una enorme flaqueza, ¿sí? O una pasión desbordada que luego quieren encubrir, ¿no? Entonces voy a leer las dos citas rápidamente. Sal a la calle, señor mío, dice el demonio, y encuentra una joven de admirable hermosura. Es una labriega, y en ella pondrás la atención si pasa sola. Pero figúrate que a su lado se señorea una de esas débiles criaturas sacadas de un diario de modas, cubierta de seda, con el cabello perfectamente rizado, apretado dentro de un corsé con muchos pliegues de acartonada muselina que abultan sus caderas, luciendo formas que no tiene y que descaradamente exagera más allá de las bellísimas proporciones naturales. En una palabra, una Venus celebrada. Al instante dejarás a la hermosa joven que solo ostenta lo natural y verdadero para seguir a ese paquete de blanco lienzo y de brillante seda. Vean ustedes. Y claro, Luis sí le replica al diablo, le dice, pues no, es que estas mujeres nos engañan, nos toman el pelo y tal. Y el diablo continúa su argumentación. Mientes, dijo Satanás, muy seguros estáis de la verdad. Mujer hay de la cual sabéis que por la noche toda ella se transforma excepto el sexo, y que no obstante os encanta de día cuando sabe diestramente suplir las faltas de la belleza. Las adoráis por su corsé, que la hace presentar un pecho admirable, por su polizón, palabra de vuestro diccionario, que la da un aire andaluz. Os apasionáis por este talle arrollado dentro de un jubón, al modo de un comprimido salchichón. No amáis a las mujeres, varón, lo que amáis es el almidón, las sedas y el algodón. Entonces vean ustedes cómo el diablo es muy irónico, dice, no hay engaño, ¿no? Es esa dinámica paradójica, esquizofrénica del deseo masculino, ¿no? Que quiere virtud al mismo tiempo que quiere sensualidad, que persigue la belleza y que luego aguarda la virtud, ¿no? Bueno, voy a ir finalizando. Este es, digamos, el último ejemplo al que me voy a referir por razones de tiempo, ¿no? El otro gran personaje de esta literatura de humor, de esta risa misógina, es la Mari Sabidilla, ¿no? Que es esta mujer que está interesada por la cultura, por el arte, por la literatura y que está robando aquellos roles o papeles que estaban reservados a los hombres, ¿no?
Entonces vean ustedes este poema publicado con el seudónimo de Mario en el Almanaque Costarricense Festivo y Literario de Variedades, publicado por José Canalías en 1892. Lo voy a leer, mas no lo voy a comentar porque ya el tiempo que se me ha otorgado está por terminar, pero yo creo que el poema por sí solo ya nos dice mucho de cómo reacciona, ¿no?, esta cultura y este discurso a la presencia cada vez más amplia de mujeres en los ámbitos de la cultura, del estudio, de la profesión, de la vida política y demás, ¿no? Tengo yo una vecinita enfrente de mi escritorio que me tiene ya hace tiempo dado a todos los demonios. Sentada se pasa al piano estudiando un repertorio. ¿Qué repertorio, Dios santo? Si es para romper los oídos. Esa señora no toca, hace la matraca solo, muele a todos los vecinos y los hará volver locos. En vez de hilar unas medias o remendar algún roto, martiriza al pobre piano. Pero señores, de un modo que a veces desde mi estancia piedad para el piano invoco. Bueno, muy bien. Les agradezco la atención y la bondad que han tenido para conmigo y con esta exposición. Y bueno, quedo ya atento a cualquier observación de parte de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Gabriel, por la exposición, por los detalles, por los pormenores textuales y sobre todo por el hilo de la argumentación que ha tratado el tema efectivamente que nos ha ofrecido hoy, la mujer en la poesía jocosa y satírica en Centroamérica. Pues, si hubiese alguna consulta, algún comentario, pueden ir ustedes preparándola, pero quería señalarle a Gabriel que por el correo interno, por la conversación interna, esto que llamamos hoy día chats, me aparecieron tres preguntas, tres observaciones, algunas que fueron observaciones tempraneras, empezando nomás su exposición, y si está de acuerdo, pues le puedo ir enunciando una por una porque son de diferente índole. Tengo hasta tres. Dice aquí, me indica aquí, no me quedó claro por qué no se ven grandes diferencias entre la imagen satírica y la idealizada de la mujer. Don Gabriel, ¿quiere usted referirse a eso? Claro, claro, con todo gusto. Bueno, vamos a ver, no he profundizado en ello y probablemente por eso no ha quedado claro, ¿no? Me disculpo por ello. Eh, lo dije un poco de paso, pero la clave está en que tanto las visiones idealizadas como las más satíricas, ¿no?, como los ataques, suelen compartir, suelen tener correspondencias en sus conceptos de mujer, ¿no? Bien visto, por ejemplo, para referirme a un caso que hemos conocido ya, bien visto este soneto titulado A Juana, es un poema de idealización, ¿no? Se está hablando ahí de una mujer muy atractiva, de una mujer por la cual el enamorado guarda devoción, eh, y sin embargo, lo que encontramos ahí es todo este imaginario, ¿no?, sobre una mujer, una hija de Eva, que pone en riesgo a un hombre adánico, ¿no? Sobre una mujer material que perturba a un hombre totalmente idealista, ¿no? Sobre una mujer astuta, una Juana, que engaña a un Juan Lanas, ¿no?, a un Cándido. Entonces, esos discursos están allí expresados mediante una idealización de lo femenino. Y esos discursos son tan misóginos y tan propios de la cultura patriarcal como los discursos que vamos a encontrar, las manifestaciones que vamos a encontrar en la poesía de ataque, ¿no? Vean ustedes este otro caso, a mi vecina, ¿no? Aquí directamente el hablante dice, bueno, ¿qué hace esta muchacha sentada al piano? No sabe lo que hace, ¿no? ¿Por qué nos atormenta con el ruido? Mejor se dedicara a surcir, ¿no? A coser, a hacer algunas de sus tareas propias, ¿no? Bueno, ahí es un ataque directo y sin embargo, los idearios que están en juego son los mismos, ¿no? A eso me refería, a que tanto los poemas que idealizan, que parecen jocosos, como simpáticos, ingenuos, podríamos decir que tienen chistes blancos, esos
vehiculan los mismos discursos y las mismas cuestiones que los poemas que son de ataque abierto, de ataque directo, ¿no? De ridiculización, ¿verdad? En el fondo, lo que hay en los dos es un castigo en contra de la mujer, ¿no? A eso me refería. De acuerdo, vamos a tenerlo en mente para la estimable persona que nos indicó eso. También hay uno que es como público, lo dice allí, quizá el caso de la poesía de Sor Juana podría ser parte de esa poesía jocosa, lo hace como observación, pero y muy bien, yo creo que usted tiene la posibilidad de comentarlo, pero creo que aquí también hay una pregunta, sí, una pregunta, la hace también, dice, me gustaría saber si este tipo de poesía que se escribió en el siglo XIX en Centroamérica ha influido o se ha seguido reproduciendo después, es decir, en el siglo XX. Le dejo esas dos observaciones, Gabriel, a ver qué podría decir a la estimable audiencia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, respecto del caso de Sor Juana, bueno, claro, se suele citar como un referente, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí estamos considerando más bien el caso centroamericano. Yo sé que Irizarry es un hombre que va y viene, ¿no? Entre lo centroamericano y lo hispanoamericano, así que no lo podría restringir de forma simplista, ¿no? Pero es el caso centroamericano. Sor Juana se refiere más al ámbito novohispano. Y el otro tema que yo creo que es todavía más importante es que por razones de tiempo y por la índole del trabajo me he referido a la poesía, a la risa misógina, que otra cosa sería la risa feminista o la risa femenina, ¿no? Otra cosa sería los textos que escriben mujeres, textos de humor que escriben mujeres para discutir, para entrar dentro de este debate, ¿no? Puede ser que composiciones subversivas, las menos de las veces, porque era muy difícil, ¿no? Eh, para ellas tener tal posición, y puede ser que en otros muchos casos para refrendar, atenuar, adecuar determinados argumentos de ese imaginario patriarcal, ¿no? Pero ahí sería, digamos, otra la discusión. En el caso centroamericano, pues desde luego que está el referente de María Josefa Granados, ¿no? Que es fundamental, que es una escritora centroamericana que ya utiliza el humor para hablar sobre estas paradojas, ¿no? O estos elementos casi esquizoides, ¿no? De la cultura patriarcal moderna. Eh, pero bueno, digamos que ese es otro tema. Ya en un caso como el costarricense, hay algunos textos que empiezan a aparecer ya a inicios del siglo XX que tienen que ver con escrituras desde esa posición, ¿no? Desde esa posición femenina. Yo no puedo garantizar que algunos de esos casos sean escritos realmente por mujeres, porque desde luego que ellas acudían a seudónimos, ¿no? Para salvaguardarse, pero seguramente que ahí ya sí que hay otra conciencia, otra forma de entender, ¿no? Pero bueno, un poco eso, tal vez convenga distinguir para los efectos de esta exposición entre esa risa misógina y esta otra risa que podríamos llamar protofeminista, ¿no? Y ahí digamos que caben esos otros casos también, desde luego. Y bueno, respecto de la tercera cuestión, ¿verdad? La influencia que ha tenido estos, más que los textos seguramente, pues tiene una enorme influencia el imaginario cultural, ¿no? Digamos que toda esa imaginación literaria trasciende al siglo XIX y es común encontrarla en muchos de los textos publicados en semanarios humorísticos de inicios del siglo XX en Centroamérica y en general en Hispanoamérica, ¿no? Lo que ocurre es que van transformándose, también van apareciendo otras cuestiones, ¿no? Entonces aparece, por ejemplo, al final del siglo XIX todo el tema del sufragio femenino, y el sufragio femenino se va a convertir en la piedra de toque del feminismo, eh, eh, digamos, moderno, contemporáneo, ¿no? Entonces también va sufriendo transformaciones, pero seguramente la imaginación literaria ha sido influyente, determinante, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Ese tema del tocador, que es un tema clásico, vean ustedes que desde el siglo XVIII hay literatura culta al respecto, y literatura satírica. Ese es un tema que vuelve una y otra vez, ¿no? Y algunos de los imaginarios y preceptos son tan antiguos como proceder de la cultura grecolatina, ¿no? Así que son imaginarios recurrentes, reiterados, que van y vienen, ¿no?
Lo que es difícil es ya hoy en día escuchar chistes o textos de humor que puedan referirse en estos términos, ¿no? Porque ya que han ido quedando desterrados de lo que es socialmente, políticamente aceptable, ¿no? Pero bueno, un poco esa es la dinámica. Bien. Bueno, muy bien, para que tome debida nota la persona que te hizo esa consulta. También tenemos ya un comentario directo, digámoslo así, de don Gabriel Mora. Adelante, Gabriel Mora. Saludos, profesor Carlos Francisco, Gabriel. Adelante. La pregunta va más un poco como un sentido epistemológico, ¿verdad? Sobre el planteamiento del título de la investigación. No que la critique, sino que me genera duda, pues. Es que, ¿hasta qué punto es realmente adecuado hablar de una risa misógina y no solamente de una risa? Digamos, a lo que voy es que, no sé, tal vez eh, para los escritores de aquella época, ¿verdad? Eso no era algo necesariamente misógino, sino que eran los discursos habituales de los que ellos relataban, porque si bien que mal el siglo XIX fue el periodo donde se asentaron las dinámicas sociales de los proyectos de Estado-Nación. Entonces, de cierta manera, la risa que ellos hacían, es decir, toda esta cuestión, esta comicidad sobre el comportamiento de la mujer, lo que hacía era eso, sentar cuál era el comportamiento que ellos creían que era lo óptimo. Digamos, no sabría entender yo si para ellos esto era algo misógino o simplemente era algo habitual. Aunque claro, desde la perspectiva nuestra ya, de unos 200 años en adelante, evidentemente para nosotros lo es, pero para los escritores de esa época, no sé, tengo mis dudas. Profesor Bautudano. Muchas gracias, Gabriel. No, en efecto, totalmente de acuerdo. El concepto este de risa misógina lo utilizo más como una categoría contemporánea para crear un objeto de estudio, ¿verdad? Desde luego que en la dinámica propia de la época estamos frente a manifestaciones de humor y de ingenio, ¿no? Eh, y no se ve de otra forma, ¿verdad? No se plantea, porque esto que hoy percibimos como misógino, en el sentido estricto, en el siglo XIX, forma parte del horizonte cultural de la cultura letrada, ¿no? No hay, digamos, en esto ninguna distancia. Entonces es más bien una etiqueta contemporánea para establecer un objeto de estudio desde nuestra perspectiva, ¿no? Desde esta perspectiva nuestra, ¿no? Entonces de ahí un poco la clave, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. También quiere participar el profesor Alexander Sánchez. Adelante, Alexander. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Muchísimas gracias por la brillante exposición. Es un trabajo maravilloso. Llegué tarde, lamentablemente, porque estaba dando clases e igual tenía muchas ganas de escuchar a Carlos Francisco ayer. Pero bueno, ha sido muy difícil estos días, pero bueno, llegué y algo escuché. Por eso, por lo menos, me llamó mucho la atención un aspecto que comentabas en torno a Irizarry, cuando hablabas de los modelos femeninos justamente de la doncella y de la matrona. Y qué interesante cómo perviven esos modelos, cómo se proyectan desde la colonia, porque hay una convergencia absoluta con el modelo femenino del siglo XVII, del siglo XVI, XVII, y todavía se proyecta en el XVIII en Centroamérica a partir de los modelos de las reinas españolas, porque las reinas son el modelo para toda la sociedad, y eso lo encontramos en los sermones coloniales, en los sermones fúnebres de Guatemala, sobre la reina, sobre Isabel de Farnesio, María Amalia de Sajonia y Bárbara de Braganza, que son de las tres reinas que contamos sermones. Y el modelo siempre son la Virgen María, que corresponde con la doncella, y la matrona romana, que corresponde directamente con la matrona, ¿verdad? Que decías. Entonces hay una proyección absoluta de esos modelos coloniales a la época republicana. O sea, me encanta a partir de tu trabajo constatar esa sobrevivencia. Así que te felicito, estuvo muy interesante. Era más un comentario que una pregunta. Claro. Muchas No, gracias. muchísimas gracias, Alexander. No, no, y desde luego que estamos todos en los apuros del fin de semestre, ¿no? Así que agradecemos el esfuerzo más bien de estar acá, ¿no? De parte de todos y en particular del profesor Sánchez. Bueno, yo creo que probablemente una de las cosas que le da cohesión a todo ese imaginario en el mundo hispánico es justamente el texto de Fray Luis, ¿no? La Casada Perfecta, publicado en 1583, porque ese libro, aunque nos pueda parecer muy distante, sigue siendo un parámetro, ¿no? Sigue siendo un criterio que rige en la vida colonial
hasta finalizado el siglo XVIII, incluso en los albores del siglo XIX. Ya se ve que el propio Irizarry está muy comprometido con ese imaginario, ¿no? Y además le agrega una cuestión que es muy propia del contexto centroamericano, y es que además él ve que en ese imaginario colonial, en ese imaginario castizo, tradicionalista, hispánico, además ahí está, junto con la religión, la fuente de una identidad regional, ¿no? Y más que de una identidad, de un principio de estabilidad, ¿no? Digamos que Irizarry está muy claro en que hay que reconocer esa religiosidad de los pueblos centroamericanos, hispanoamericanos, si uno quiere preservar la unidad de las naciones. Y entonces no se puede construir una nación moderna sin ese basamento, ¿no? Aunque suene contradictorio, aunque suene paradójico, ¿no? La sociedad moderna, la sociedad en la que él defiende la soberanía, en la que aboga por empréstitos que permitan crear sociedades prósperas, ¿no? Donde haya orden, estabilidad, desarrollo económico, esa nación moderna pasa necesariamente por el reconocimiento de esto. Y en esto es en lo que Irizarry, desde luego, es mucho más astuto que algunos de los líderes liberales, ¿no? Porque él percibe con mucha claridad que no se puede operar un corte radical, ¿no? Que ese corte radical es inadecuado, no se atiene a la realidad regional, ¿no? Y entonces defiende un orden y progreso asociado con una tradición, ¿no? Y claro, en la defensa de la tradición, la figura de la mujer es fundamental y vuelve sobre estos tópicos, estos imaginarios clásicos, ¿no? Con mucha frecuencia. Y bueno, es desde luego también su argumento, un argumento típico del conservadurismo, ¿no? Que no digo yo con ello que con esto que él sea un conservador a la usanza, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el argumento? A que, claro, se parte de la tesis de que la vida moderna, en el fondo, lo que ha hecho es crear un enorme desorden, ¿no? Y entonces, así como se anula la autoridad del rey, asimismo se anula la autoridad del hombre. Y entonces, en aquellas sociedades reina una enorme incertidumbre y hay un peligro grave de fragmentación, hay un peligro grave de distorsión, hay un riesgo enorme para que se pierdan ciertos valores que él consideraba fundamentales, ¿no? Y frente a esas amenazas, refuerza estos imaginarios, ¿no? Y la matrona y la doncella son dos pilares para él. Muchas gracias, Alexander. A mí me parece que nos vendría muy bien porque todavía, y para respetar a la persona que hizo esta consulta, una consulta también muy interesante con la que podríamos ir cerrando. Bueno, también hay una mano levantada. Vamos a darle la mano, señorita Majo Bisoño. Díganos. Y después de esto, si a usted le parece, con los comentarios que hace don Gabriel, voy a plantear una pregunta que nos llegó también, con lo cual podríamos ir pensando ya en ir clausurando la sesión. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Me ha resultado muy interesante y sobre todo porque yo no conozco mucho de poesía centroamericana, pero estoy haciendo mi tesis sobre dos autores y por eso me interesaba sobre todo la charla. Bueno, yo tengo una duda más que nada. Quería saber si hay algún texto que haya utilizado esta risa misógina para mostrar esta ridiculez de los valores conservadores, misóginos o patriarcales. Ya el doctor Gabriel Baltodano había mencionado el caso de María Josefa García Granados y quería saber si a ustedes les parece que ella puede ser un ejemplo o si alguno de sus textos, de sus poemas, van en torno de esa línea, ¿no? Por ahí va mi duda. Adelante, muchas gracias. Adelante, don Gabriel. Muchas gracias. Bueno, además me alegra tener acá a María José o a Majo, ¿no? Porque entiendo que su tutora es la profesora, la doctora Silvia Manzanilla, ¿no? Que es una colega nuestra muy apreciada. Yo creo que en el siglo XIX el ejemplo paradigmático es justamente el de María Josefa García Granados, ¿verdad? Porque es una autora excepcional y es que en el contexto centroamericano era muy difícil, ¿verdad? Y aquí Alexander nos puede también ayudar muchísimo. Era muy difícil encontrar una mujer
con las condiciones y la posición de la que ella gozaba, ¿no? O de las que ella gozaba. Y solo esas condiciones excepcionales le permitían hacer lo que hizo, ¿no? Que era ironizar, satirizar respecto de esas sociedades tradicionales y el papel de los hombres y las mujeres en aquella sociedad no guatemalteca de su época. En el resto de los países muy difícilmente se podía encontrar algo análogo, ¿no? Porque a diferencia de la literatura novohispana, donde hay muchas más voces, hay unas élites letradas más amplias, más extensas, más prósperas, probablemente más al día, las nuestras, las centroamericanas, estaban muy aisladas, vivían grandes dificultades y tenían grandes restricciones para plantearse cuestiones de este tema, de este tipo, y tanto más si se era una mujer, ¿no? Entonces, me parece que ese es el gran caso, ¿verdad? El de María Josefa García Granados. Y ya luego uno puede empezar a encontrar cosas, pero más tarde en el siglo XX, ¿no? Empiezan a aparecer algunas figuras por aquí y por allá que juegan un poquito con esto, pero muchas veces son anónimas, firmaron con seudónimos, no tienen obras extensas, sino más bien textos breves publicados en la prensa, ¿no? Que era uno de los pocos espacios en los cuales iban ganando acceso las mujeres dentro de la cultura letrada regional, ¿no? Entonces me parece que ese es un poco el panorama. Muy bien. Gracias, doctor. No, encantado. Sí, claro. Bueno, pues yo he insistido tal vez con un exceso de formalidad, pero hay que tener en mente, sobre todo las personas que estamos en vivo históricamente, hoy, pues 17 de noviembre de 2021 en Costa Rica, pero hay que tener en mente que este documento se está grabando, se va a grabar, va a servir para que lo vean virtualmente otras personas, de manera que tenemos también una audiencia realmente virtual y una audiencia pues del futuro. Por eso es que conviene plantearlo así. Y quería referirme a esto, quiero decir, leerle la que podríamos tomar, si les parece, como la última consulta, para que no quede colgando. Una persona pregunta esto, don Gabriel, ¿se podría considerar que la risa misógina es una manifestación de una ideología conservadora, además de patriarcal? Porque ayer el expositor sostuvo, evidentemente yo, porque ayer el expositor sostuvo que la poesía satírica y de humor era transgresora como antisistema. Bueno, Gabriel, le dejo el temilla a usted para que, porque en parte tengo que ver en el asunto, pero me parece que usted puede resolver, o más bien referirse al asunto, resolverlo no es un asunto de resolución, es lo que se busca aquí. Y con su intervención ya podríamos ir terminando nuestra sesión que tan amablemente, con tanta, ahí sí, con tanta abnegación digna de respeto, la audiencia ha tenido con nosotros los organizadores de la actividad. Adelante, Gabriel. Sí, es una pregunta muy interesante, pero bueno, voy a tratar de referirme a ella de forma precisa para no abusar de la paciencia y la bondad de ustedes. Me parece que conviene hacer cuando menos dos deslindes, ¿no? El primero es que en sentido estricto la risa no tiene por qué ser, o en general el humor no tiene por qué ser progresista o continuista, ¿no? O tradicionalista o conservador, ¿no? La risa es un recurso y ha servido a causas muy distintas entre sí, ¿no? Lo que pasa es que suele quedar siempre en el ambiente la idea de que la risa, por definición, es crítica y por lo tanto tiene algo de afán de movernos hacia estadios superiores, ¿no? De civilización. Bueno, esa es la risa típicamente moderna, ¿no? Esa la describe muy bien Minuá en su historia de la risa y la gula, ¿no? Esa es la risa que nace con la modernidad, nace con la ilustración y se desarrolla a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, el XIX, el XX, puede que nos llegue hasta nuestros días de alguna manera, ¿no? Pero no siempre ha sido así, ¿no? El humor tenía otra naturaleza, otra índole. Recuerden ustedes las tesis de Bakhtin sobre la cultura popular y la cultura del Renacimiento, ¿no? Y allí la risa tiene, digamos, otra naturaleza, otra índole que seguramente hoy en día nos cuesta percibir
porque nos hemos quedado sometidos bajo el dominio de la risa crítica, de la risa satírica, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que la risa puede servir a muchos amos y que a lo largo de la historia ha funcionado a partir de causas muy diversas, ¿no? Yo creo que la clave está en ver qué tipo de risa estamos analizando, ¿no? Y a mí me parece que cuando se piensa en el didactismo o se piensa en la sátira política, probablemente ahí sí que la risa tiene un componente muy asociado con, ya no digo yo la crítica, porque si digo crítica podemos pensar en progresismo, ¿no? Me parece que es una risa, la satírica, la sátira política y la didáctica, es una risa instalada en la actualidad. Y como está instalada en la actualidad, está comprometida con unos valores que considera mejores o peores, ¿no? Digamos que está instalada en la actualidad y por lo tanto cree que hay cosas que deberían fomentarse y otras que deberían desterrarse, ¿no? Y puede ser que el criterio con el cual se defiende algo, se promueve algo o se censura algo varíe muchísimo, ¿no? Digamos que ahí está la clave. Entonces yo comprendería un poco esa tesis de la exposición de ayer en ese sentido, ¿no? De que ese didactismo crítico que aparece en el siglo XIX centroamericano es moderno, está anclado a la actualidad, quiere tener injerencia en la actualidad y por lo tanto promueve ciertos valores a la vez que trata de erradicar otros, ¿no? Y además está asociado a la creación de grupos y en torno a la cohesión, en torno a ideales, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Eso es variable, ¿no? Depende de cada autor, depende de los textos, depende de los debates. El segundo deslinde que yo haría tiene que ver con esto. Me parece que la risa misógina del siglo XIX no necesariamente se puede corresponder con una visión política o ideológica conservadora. Lo que sí propondría yo es que está asociada con una sensibilidad tradicionalista, ¿verdad? Que no es lo mismo que conservadurismo político o conservadurismo ideológico, ¿no? Es una sensibilidad tradicionalista y esa sensibilidad respecto a la mujer puede estar en el político conservador, puede estar en el político liberal, puede estar en el hombre de letras progresista en muchos temas, excepto en el tema de la mujer, o puede estar en el hombre de letras tradicionalista, ¿no? No hay distinción, ¿no? Normalmente lo que ocurre con estos escritores es que dependiendo de cada tema y debate, se mueven entre esa sensibilidad tradicionalista y van ajustando el resto de su pensamiento, ¿no? Entonces los idearios no son idearios de machistas ni de patriarcas, son idearios como cualquier otro, ¿no? Sometidos a paradojas que incluyen contradicciones, que incluyen tensiones y que en el fondo tratan de resolver debates culturales de la época. Y un poco, digamos, ese es el entorno en el que me parece que se podrían comprender con un poco más de cercanía respecto de lo que fueron en su momento. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Debo decir que me ha sacado usted en buena medida las castañas del fuego, porque en efecto hay algunos aspectos en común que coinciden. Bueno, pues vamos a dar por concluida nuestra sesión. Esto, como les digo, pues es un documento y debe quedar constando en el documento grabado que ya hemos cumplido el equipo de investigación con un cometido para este año de presentar en público los resultados o por lo menos los avances de lo que hemos planteado para el año 2021. Han sido 2 actividades efectuadas entre el 16 y el 17 de noviembre de 2021 a cargo de quien les habla, Carlos Francisco Monge, y les agradecemos mucho a la audiencia haber tenido la deferencia de atendernos y ojalá que el documento que quede sea motivo de nuevos trabajos, de nuevos avances, de reflexión, de revisiones incluso de lo que se vaya haciendo por el momento. Pues entonces, dicho esto, vamos a dar por cerrada oficialmente y técnicamente pues la sesión del día. Muchísimas gracias.